sus manos tenga la bondad. La palabra del Señor, la Biblia en sus manos, en el libro de San Lucas, el capítulo número 9, verso número 1 y 2. Título del sermón en esta mañana: la misión de la iglesia cristiana. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Oramos. Padre eterno, Dios de todo poder, de grande misericordia, te alabamos, Señor, y te adoramos en esta mañana, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos, Señor, por la palabra, por el consejo que nos concedes diariamente a través de las Sagradas Escrituras. Ayúdanos, Señor, a comprender mejor la misión de la iglesia. Señor, la comisión que tenemos de parte de ti para cada uno de nosotros, los creyentes, tus hijos. La responsabilidad que tenemos en medio de esta sociedad. Te pedimos, Señor, que ahondes profundamente en nuestro corazón, y en nuestro corazón, Señor Jesús, halle espacio para poder guardar tu palabra y practicar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Tomen asiento, por favor. Libro de Lucas, precioso evangelio dentro de los evangelios sinópticos, los evangelios de resumen: Mateo, Marcos y Lucas, diferentes al evangelio general de Juan. El evangelio de Lucas, del escritor y médico historiador, quien hace uso de su vida para poder tomar el mensaje del Señor Jesús por inspiración del Espíritu Santo y declarar las particularidades del Cristo, del Mesías. Al evangelio según San Lucas se le llama también una cristología, porque presenta al Cristo hombre, al Mesías, al Salvador, en relación con la humanidad y con todas las circunstancias que los hombres tenemos que batallar en el día a día. El médico historiador, haciendo uso incluso también de la forma narrativa, comienza a narrarnos hechos de la vida y obra de Cristo Jesús. Por ser la vida y la obra de un santo, se le llaman entonces una historia sagrada. Y la historia sagrada entregada a la humanidad para conocer y para reconocer que sí hay un hombre perfecto sobre esta tierra, que sí hay alguien que con cabalidad se le puede decir que es un santo, que podemos declarar al Señor Jesús que es una vida singular y ejemplar, que es el modelo de la vida de los seres humanos. Jesús es el hombre con mayúsculas, y cuando se habla de esa manera quiere decir que es el modelo de la vida de los seres humanos. Todos antes de Cristo Jesús habían caído, por más características singulares de respeto, de honra y de honor que habían en las personas, se caían en algún pecado, y eso los condenaba también a ser pecadores. Pero Cristo Jesús llega y se presenta y es atacado en todas las formas que los seres humanos somos atacados en contra los valores espirituales, morales y éticos de una persona y los del campo social. Para ser tentado, el Señor fue tentado en todo y alcanzó ser victorioso sobre todo. ¿Cuánto le damos la alabanza y la adoración al Señor Jesucristo? Por consiguiente, el liderazgo del Señor Jesús es un liderazgo digno a imitar, a copiar. Y todos los que seguimos a Cristo Jesús no nos podemos sentir nada en menos, como se dice, desmejorados y perjudicados. ¿Por qué? Porque seguir a Cristo Jesús es seguir a un modelo de vida espiritual y moral. No vamos a sentirnos defraudados, porque Cristo Jesús habla la verdad
es la verdad, es el camino, es la vida. Alabado sea el nombre de Jesús, quien le tributa alabanza y adoración a Dios, quien reconoce la gloria al Señor Jesús, quien dice: a través de estos aplausos te reconozco como el Señor de mi vida, como el Señor de mi existencia. Tú eres lo mejor, tú eres lo santo, tú eres lo glorioso, lo puro. Amén. El Señor Jesús es modelo de vida para nosotros, para copiar, para imitar su santidad, su grandeza y su gloria. Pero no solo ello, sino también para reconocer lo que Él es nuestro Salvador. Es nuestro Salvador. Y un Salvador es un ayudador, es alguien que redime, alguien que nos levanta, alguien que nos saca adelante en los diferentes escenarios de la vida que han traído dolor y tristeza, calamidad y sufrimiento a la humanidad. Jesucristo aparece como el Cristo, como el Salvador. De ello trata este evangelio de según San Lucas. Médico historiador griego, no era hebreo, es un gentil convertido al cristianismo. Representa entonces a todos aquellos que, no siendo del pueblo hebreo como nosotros, los otros gentiles, abrazamos la fe del Cristo Jesús y nos reconocemos en Cristo Jesús como los cristianos, como los seguidores de Cristo. Y no somos cristianos solamente porque llevamos un nombre que nos identifica, sino que tenemos que parecernos a la vida y a la obra de Cristo Jesús. Ser cristianos es forma de vida. Ser cristianos es una nueva vida. Ser cristianos es mantener el testimonio de Cristo Jesús. Ser cristianos es vivir en santidad en toda la expresión de la vida. Ser cristianos es comprometidos con la sociedad para el cambio social por medio de la palabra de Dios. Amén. Qué precioso. Eso es el cristianismo. Ese es el pensamiento cristiano a través de Lucas. Lucas, en los años 60 al 62 de nuestra era cristiana, escribe este precioso documento de evangelización y se lo entrega a la iglesia del primer siglo. Ellos comienzan a leer a este evangelio y se enriquece su fe, como nosotros también en esta mañana lo hacemos. Este capítulo entonces número 9 nos dice que es la misión de los 12 discípulos. Cuando se sigue al maestro, se es un discípulo, porque el maestro nos enseña. Y para aquellos 12 discípulos, los discípulos eran los que seguían al maestro. 3 años y medio estuvieron con el maestro Jesús aprendiendo, conociendo, instruyéndose en el camino del Señor Jesús. A los 3 años y medio, con la muerte de Cristo Jesús en el Calvario y la resurrección, entonces pasaron de ser discípulos a ser apóstoles. Los apóstoles, o la palabra en griego apóstolos, quiere decir misioneros itinerantes, los maestros que colocan el fundamento. Los discípulos ya instruidos se convirtieron en maestros de la palabra, y como maestros de la palabra colocan el fundamento. Eso es un apóstol. Y los 12 apóstoles entonces fueron comisionados al ir por todo el mundo. Qué visión tan grande la del Señor. ¿Hacia dónde se le alcance? A todo el mundo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Id. El imperativo id es la misión que tenemos. La iglesia entonces, representada ya en los apóstoles y en los primeros creyentes, tiene una comisión, y la comisión es id. Entonces se convierte en la misión ¿hacia dónde? A todo el mundo. No solamente para la Jerusalén de entonces, no solamente para los territorios de Israel, no solamente para la etnia judía, no. Comiencen por Jerusalén, váyanse por toda Judea, extiéndanse hacia las fronteras de la Samaria, llenen todo lo que es la Israel y vayan por otros pueblos del mundo. No solamente busquen a la etnia hebrea, busquen los gentiles, porque el Dios Todopoderoso se ha manifestado en carne y Él no quiere, Él no es en su interés que las personas se pierdan. Al contrario, el interés de Dios es que todos lleguen al arrepentimiento. Hay poder en el nombre glorioso del Señor Jesús. Hay poder en el nombre glorioso del Señor Jesús.
La salvación llegó para los judíos, los israelitas, pero ellos despreciaron el nombre del Señor Jesús. Mas a todos los que recibieron su nombre, a los que creemos en su nombre, nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que no somos engendrados de carne ni de sangre ni de voluntad de varón, o sea, no nos pertenecemos a la etnia hebrea, no somos de su sangre, somos gentiles. Podemos ser llamados desde la óptica hebrea como los paganos, como los incircuncisos, como los gentiles, como las otras gentes que no tienen temor de Dios. Pero siendo en esa condición, Dios derribó la pared intermedia de separación entre la etnia hebrea, que tenían las promesas, y los que no alcanzábamos la promesa, que eran los gentiles. La pared intermedia se fue al piso. ¿Y sabe cuándo suscitó también eso? En una forma simbólica y literal, cuando Cristo Jesús estaba en la cruz del Calvario y dijo unas palabras hermosas: todo se ha cumplido, todo se ha cumplido, ha sido consumado. Se ha cumplido que ningún hombre había cumplido la ley estrictamente. Cumplía unas cosas y las dejaba otras. Eran un pueblo experto en la religiosidad del judaísmo, pero no podían cumplir toda la ley. En cambio, Jesucristo llegó a la cruz del Calvario y, obediente hasta muerte de cruz, llevó el cumplimiento de la ley. Y cuando todo se había cumplido, todo estaba consumado, le estaba diciendo al universo, le estaba diciendo al mundo, le estaba diciendo a todo lo creado por Dios, que si hay alguien que puede cumplir esa ley, que si hay alguien que puede estar estrictamente apegado al derecho, que si hay alguien que es de verdad santo y puro, que si hay alguien que cuando el enemigo viene a tentarle con todas sus artimañas, se lo puede poner en su lugar, que si hay alguien que no lo pueden convencer hacia el pecado, él se llama Jesucristo. Jesucristo, Jesucristo. Consumado es todo, ha sido terminado. Hay poder en el nombre glorioso de Jesús. Y el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, para que alguien no diga que alguien, mientras moría el Señor Jesús, llegó al velo del templo y de la parte de abajo comenzó a romperlo hasta que se rompiese en la parte superior. No, la declaratoria dice: y el velo del templo se rompió de arriba hacia abajo. Era la señal que el cielo, la divinidad, gloriosamente abría el velo del templo para que se contemple, para que puedan pasar los que tenían un velo de impedimento, para que el mundo gentil que no alcanzaba las bendiciones con Israel pueda alcanzar las bendiciones. Y nosotros tenemos entrada libre al lugar santísimo, pero su palabra santa dice: el que se acerca a Dios, crea que le hay. El que se acerca a Dios, crea que es galardonado de los que buscan su rostro. Hay poder en el nombre de Jesús. El velo del templo se rasgó y tenemos entrada y libertad al lugar santísimo. Ahora, cada vez que su iglesia quiere entrar al lugar santísimo, nadie le impide. Antes, hacia el lugar santísimo solamente el sumo sacerdote de la línea del sacerdocio de Israel, una vez por año. ¿Y cómo es el lugar santísimo? ¿Y cómo es? ¿Y cómo se siente allí? Ahora cada creyente, por muy humilde y sencillo, en medio del culto, la alabanza en su casa, cuando se postra y le ora con todo el corazón a Dios y entra en oración y adoración y contemplación a Dios, entra en el lugar santísimo como sumo sacerdote, porque la iglesia es el real sacerdocio, la nación santa, el pueblo adquirido por Dios, para que lleváis y anunciéis las virtudes de aquel que es nuestro Salvador.
¿Quién desea entrar al lugar santísimo en esta mañana? Levanta tus manos y comienza a adorarlo. Cierra tus ojos por la fe y comienza a entrar en ese lugar santísimo. Porque cuando se adentra en ese lugar santísimo, la presencia de Dios te toma, la presencia de Dios te inunda, la presencia de Dios te santifica, la presencia de Dios nos hace que nosotros sintamos su gloria. La presencia de Dios nos sana, la presencia de Dios da autoridad, la presencia de Dios da potestad, la presencia de autoridad da reconocimiento a su iglesia, a su pueblo, a sus hijos. Y Él está aquí en esta mañana con su poder, con su grandeza, con su gloria, como Espíritu Santo. Hay poder en Jesús, alábalo, alabémoslo, alabémoslo en esta mañana y le glorificamos. Él está aquí como Espíritu Santo y compenetramos hacia el lugar santísimo y le alabamos y le adoramos su santo nombre. Aleluya. Deja que el Espíritu Santo nos toque en este día. Alabado sea el nombre de Jesús. La misión de la iglesia cristiana es solamente reunirnos en culto. La misión de la iglesia cristiana es solamente celebrar culto a Dios con alabanza. La misión de la iglesia cristiana es confraternizar entre nosotros en culto. Y la respuesta es: no es solamente eso. La misión de la iglesia cristiana va más allá de las celebraciones litúrgicas de las reuniones de culto. El culto es la expresión máxima de adoración a Dios. El culto es el encuentro entre Dios y su pueblo, y el pueblo con su Dios. El culto es la expresión de la gratitud y adoración a Dios de todo lo que significa mi vida viviendo el evangelio. Y cuando me invitan a reunirme en culto, es el resumen de la actividad diaria de mi vida en santidad y en consagración a Dios en culto. Para unirme con otros que con corazón de gratitud expresamos alabanza a Dios en el culto al Señor. Y cuando hacemos culto, no venimos a expectar el culto. El culto no es la propuesta de una celebración litúrgica para que los otros vean, observen. No, Señor. El culto es lo que le traemos al Dios Todopoderoso por medio de cántico, alabanza, adoración, aplausos, exaltación, reconocimiento, vida de santidad a Dios. Ese es el culto al Señor. Pero no solamente la iglesia tiene la comisión de hacer cultos. La iglesia tiene la comisión de ir y predicar el evangelio. De ir y con autoridad enfréntate a los enfermos. De ir y con autoridad enfréntate a los demonios. De ir y con autoridad enséñales el mensaje del arrepentimiento. De ir y bautízalos en mi nombre. De ir y ser llenos del Espíritu Santo. De ir y decirle al mundo que tenemos la autoridad de parte de Dios para predicar la palabra de Él en todas partes del mundo. El Señor nos dice: cuando les pregunten que con qué autoridad ustedes hacen eso, díganles que van en mi nombre. ¿Y cuál es ese nombre para la iglesia? Ese nombre es el nombre de Jesús. Levanta tus manos, invoca ese nombre y ve a saber qué comienza a pasar. Invoca ese nombre. En el nombre de Jesús hay autoridad. En el nombre de Jesús hay autoridad. En el nombre de Jesús hay poder. En el nombre de Jesús hay autoridad. Si hay alguien que está atormentado por espíritus malos, invoca ese nombre. Allá en la plataforma donde me oyes, estimado amigo, si estás tomado por espíritus malos, necesitas el nombre de Jesús. Si estás, hermano, atravesando enfermedad, allí en la misma plataforma y aquí presente, invocamos el nombre de Jesús y declaramos sanidad. Si estás necesitado y traes oraciones en petición para Dios,
tomamos esas peticiones y en el nombre de Jesús declaramos que hay poder en el nombre de Jesús. Quien dice hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en el nombre de Jesús. Y en este instante y en este momento se rompe toda cadena que ate la vida de aquellos que no sienten libertad, que no sienten poder. Pero el Señor ha dado poder y ha dado autoridad a la iglesia. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Predicando cerca del mercado de una galería, llevando el evangelio del Señor Jesucristo, y al frente estaban unos bares, unas cantinas, y mientras hablaba el evangelio del Señor Jesús, se incomodaron aquellos que hablamos en contra de la falta de calidad de vida por los vicios y los desórdenes que los hombres tienen, por las inmoralidades sexuales en las casas de cita y por lo promiscuo y la infidelidad que irrumpe en los matrimonios y en los hogares, condenándolos al fracaso. Y sin embargo, las puertas de estos antros de perdición se abren libremente. Se abren para el consumo de drogas, alcoholismo e inmoralidades. Sin embargo, las personas pasan por allí, ingresan a pervertirse y a dañarse. Mientras yo llevaba la predicación de la palabra, se reunieron un grupo de helios y dijeron: ¿con qué autoridad ese hombre viene a predicarnos la palabra en este lugar? Vamos a hacer lo que se calle. Vamos a usar a este joven para que tome ese madero de ahí, de la ferretería, del almacén de nuestro amigo. Dale uno de esos maderos que se utilizan para los implementos de la tierra y la preparación del cultivo de la tierra. Dáselo ese madero y hazle que a ese hombre se silencie, que se quede callado. Nosotros te mandamos. Y lo mandaron al muchacho. Y cuando el muchacho venía con el madero en su hombro y lo levantó para descargarlo sobre mi persona como predicador del evangelio, ya estaba al frente mío. Lo que hice es, en medio de la predicación, levantar las manos y decirle: hay poder en el nombre glorioso de Jesús. Hay poder en el nombre glorioso de Jesús. Te ordeno que coloques ese madero sobre el piso. Y humillado el muchacho que me iba a dar con el madero, lo puso en el piso y temblaba. Y asustado se regresó corriendo donde los que lo mandaron. Y los que lo mandaron lo empujaron y lo hicieron a un lado y dijeron: cobarde, ¿por qué no le pegaste? ¿Por qué no le diste? A ti no te decían nada. Cobarde, ¿por qué no lo hiciste? Y el muchacho temblaba y lloraba. Y otros se acercaron y le dijeron: no le hagan eso al muchacho, no lo utilicen al muchacho. Él está con temor y él está con miedo, porque yéndole a golpear al predicador, se encontró que el Dios que predica a ese predicador es el Dios que lo guarda. Y entonces él tuvo miedo, por eso está temblando. No lo traten así, déjenlo en paz. Hay poder en el nombre glorioso de Jesús. Hay poder en el nombre glorioso de Jesús. Esta es la autoridad que el Señor nos concede. Autoridad y poder que no es solamente la comisión y la potestad que el Señor nos ha dado. Autoridad que se gana con la santidad. Poder que se adquiere con la calidad de vida, con la moral, que se presenta como buen testimonio. Por eso se dice en medio de la sociedad: tú no tienes poder y tú no tienes autoridad para castigar a tu hijo, porque eres un padre que das mal ejemplo. ¿Cómo puedes tener autoridad para corregir a tu hijo que ahora está en drogas, cuando tu papá eres alcohólico? Tú eres el culpable, le dice la madre hablando con este hombre. Tú eres el culpable de que mi hijo esté ahora en drogas cuando tú le enseñaste alcoholismo. Sí, y también se levanta un padre y le dice a una madre inmoral: tú no tienes autoridad moral, mujer, para corregir a nuestra hija por lo que está haciendo, por las irregularidades que vive en esta casa.
porque tú le diste mal ejemplo de vida con tu conducta conmigo. Ellos ya conocen cómo te portaste y ahora tus hijas están caprichosamente yendo en contra de la moral porque vieron el mal ejemplo en ti, mujer. No tienes autoridad para decirle que tienen que corregirse. Hay un mundo y una sociedad que no tiene poder y que no tiene autoridad contra los demonios, que no tiene poder y que no tiene autoridad contra las enfermedades, que no tiene poder y que no tiene autoridad para enseñar el camino a esta sociedad de la justicia y de la verdad. No tienen poder y no tienen autoridad porque están arruinados en el pecado, en la corrupción, en la maldad, en la injusticia. No tienen poder por sus malos ejemplos de vida. No tienen poder porque esconden con hipocresía sus maldades y las esconden. No tienen poder porque sus vidas no son de ejemplo. Pero a la iglesia Dios le ha placido darle el poder y la autoridad. Y viene el poder y la autoridad porque antes éramos y ahora somos el cambio positivo por el poder del Dios Todopoderoso. Quien le aplaude a Él y le glorifica y se siente contento que Dios nos ha dado la autoridad, que Dios nos ha dado el poder, que Dios nos ha dado la autoridad y el poder sobre los demonios, sobre los enfermos y sobre una sociedad sumisa en la delincuencia, en el pecado y en la maldad. Santo es el nombre de Jesús. Pero qué hermoso poder y autoridad que se le ha comisionado a la iglesia, hermanos. Poder que se le ha comisionado a la iglesia para que viva en santidad y ejemplo. La iglesia cristiana no puede ser el conjunto de creyentes o una comunidad de hombres y mujeres que viven una vida doble de hipocresía. No, hombres y mujeres comprometidos con el evangelio. No solo con el espectáculo del culto y del servicio a Dios. Se requiere en la iglesia cristiana hombres que estemos al frente de la predicación del evangelio y en el púlpito, no para entretener el oído de la gente, no para hacer el circo, no para hacer el espectáculo, sino para permitir que un pedazo de los cielos sea presente en la tierra a través del evangelio para que el hombre sea salvo. Hay poder en el nombre de Jesús. No es el llamado a predicadores falsificando el evangelio y entreteniendo a los oyentes. No, esto es serio. La comisión que tiene la iglesia es decirle al mundo: si no te arrepientes te vas a perder por la eternidad. Amigo y amiga, si no aceptas a Cristo Jesús te vas a perder. Hay una condenación. Acepta a Jesucristo como el Salvador personal y recibe la vida eterna. Hay poder en el nombre de Jesús. La iglesia está llamada a llevar ese mensaje, el mensaje de la santidad, el mensaje de la verdad. No es aceptable dentro de la comunidad cristiana evangélica creyentes fríos que no sienten la presencia de Dios porque están sumisos en el pecado y en la maldad. Creyentes tibios espiritualmente que no trascienden hacia el poder del Espíritu Santo, ni tampoco de una vez se relacionan con los actos negativos y feos. Allí están estacionados en la tibieza, creyendo que así pueden ser salvos. Pero la palabra del Señor es categórica al decir: por cuanto eres tibio y no eres frío, ni tampoco no eres caliente, entonces te vomitaré de mi boca. Sí, la tibieza produce ese vómito en el campo de la espiritualidad, porque no trasciende hacia la perfección en Dios. No eliges ser frío o no eliges ser de una vez caliente. Se mantiene en esa tibieza. Pero hay poder en el nombre de Jesús para que en esta mañana, si alguien se siente frío, si alguien se siente tibio espiritual, comienza a moverte a la fuerza del Espíritu Santo. Hay poder en el nombre glorioso de Jesús. Por esa tibieza espiritual no tienes autoridad, no tienes poder. La autoridad y el poder está sobre hijos e hijas amados, llenos del poder del Espíritu Santo de Dios.
Qué precioso que es el Señor. Qué precioso que es el Dios Todopoderoso. Solo el Señor tiene el poder y la autoridad de hacer cosas grandes. Enfrentarnos a enfermedades que categóricamente están destinadas para la muerte. Enfrentarnos a enfermedades que están sentenciados a la muerte muchos de las personas. Y cuando le traen a uno y dicen: predicador, ora por mi enfermo. Cuando nosotros mismos vamos y oramos. Y yo enfrentándome en algunas ocasiones a la tuberculosis, que incluso dicen: cuando usted vaya a orar, predicador, tápese, cúbrase bien, no respire el aire del que está con tuberculosis, sus pulmones están deshechos. Si él le habla, ella le habla, entonces usted se va a contaminar. Tenga cuidado cuando le ponga la mano, su cuerpo está contaminado. Cuidado, predicador. Y entonces en ese hospital, cuando me tocó orar por aquel hombre con tuberculosis, se espantaba, él mismo huía, él mismo corría y me decía: no te acerques, yo estoy enfermo, mis pulmones están deshechos, mírame que yo estoy mal, no te acerques. Y yo le decía: déjame acercarme y orar por ti aquí en este hospital. Las enfermeras me quedaban mirando y los doctores decían: oiga, señor, tenga cuidado, no se le acerque, él está para morirse, ya no hay nada que hacer. Y yo le dije: no importa, el Señor no tiene coincidencia. Visitando a mi papá en la otra habitación, he visto a este hombre cómo lo tratan y qué tiene, y yo le voy a entregar el mensaje del evangelio de la paz, el mensaje de la restauración y el mensaje de la salvación. Déjeme predicarle. Y le prediqué la palabra, y mientras él que se hacía para atrás, le dije: cáete de rodillas, yo voy a orar por ti. Y cuando se cayó de rodillas y las enfermeras me estaban viendo y los médicos me estaban viendo, le impuse mis manos, no mis manos personales, sino lo que el Señor me había dado la autoridad. Anda, predicador Eduardo, y pon las manos sobre los enfermos en mi nombre. Y en mi nombre declárale sanidad. Y ese día le dije: te declaro sano en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Te declaro sano para que regreses a los tuyos y a tu casa. Te declaro sano para que digas que Jesucristo es el Señor y Salvador de tu vida. Y lo levanté y lo tomé con mis manos y le dije: estate quieto, amigo, has recibido a Cristo Jesús y ahora estarás siendo el que miras el poder y la grandeza de Dios como testimonio. A la semana entonces voy regresando otra vez allí al hospital y me voy a esa habitación y digo: allí esta es la cama donde con su número representa al enfermo de tuberculosis que está aislado de todos. Y al llegar y al preguntar le dije: el hombre que está allí, de nombre Manuel, recuerdo, ¿dónde está Manuel, el que está allí? Y se preguntaba a la comisión de enfermeras y dice: ¿cuál Manuel? Y comenzaron a averiguar y dicen: Manuel, el tuberculoso. Sí, yo escuché y dije: ¿qué me van a decir? Y me dice: ¿sabe? Él ya no está aquí. Esperaba incluso hasta por mi falta de inseguridad que me digan hasta algo negativo, pero en la fe en cambio esperaba lo positivo. Y fue lo segundo lo que se escuchó. ¿Sabe qué, amigo? No está aquí, se fue para los suyos y su casa. Él se sanó milagrosamente, se sanaron sus pulmones. Él no está más aquí, él se fue a su casa. Y en ese momento yo pude declarar y decir: la gloria sea de Dios. El mensaje del evangelio que se lleva la iglesia que predica salvación y sanidad divina. Este es el Dios grande y poderoso. Este es el Dios grande y poderoso. Cuánto le alabamos a Él, cuánto le glorificamos a Él, cuántos decimos que Él es grande, que Él es poderoso, que Él es santo, que Él es bendito, que Él es maravilloso. Él tiene todo el poder, Él tiene toda la autoridad. Comienza a alabarlo, comienza a adorarlo, porque en esta mañana Él quiere hacer un milagro, reprendiendo espíritus malos, reprendiendo enfermedades y declarando sanidad divina por su nombre. Aleluya.
Venga, pastor, mi hijo está atormentado por un demonio. Ya voy, querida hermana. Y cuando llego, encuentro al muchacho en su carro dando golpes al carro porque el espíritu lo estaba sosteniendo fuertemente. Y allí, cuando lo sostenía fuertemente, entonces como que me agacho y le invoco el nombre de Jesús y le digo: muchacho que estás allí, Jesucristo te da la libertad. En el nombre de Jesús, espíritu malo, déjalo libre, déjalo suelto y dale paz y tranquilidad. Y cuando le invocamos ese nombre, se quedó quieto y el espíritu malo se fue. Pero antes de eso lo estaba golpeando contra el carro, contra las paredes, botaba espumurrajos y estaba todo un cuadro terrible. Pero cuando llega el evangelio de Jesucristo, y quienes tenemos autoridad y tenemos potestad sobre los espíritus malos, los enemigos se tienen que retroceder, los espíritus malos tienen que hacerse a un lado. ¿Sabes por qué? Porque llegó el poder más grande, el poder soberano, el poder santo, la autoridad, la potestad. Su nombre es Jesús de Nazaret. Él en esta mañana está aquí presente. No lo ves, pero su presencia es real en este instante. Levántate y cierra tus ojos, y si alguien necesita oración, aquí está el altar. Corre al altar y dobla tus rodillas y dile: Señor, yo necesito poder y autoridad. Yo necesito cumplir la comisión. Evangelistas, misioneros, predicadores, sigamos predicando el evangelio del Señor Jesucristo. El mundo necesita conocer a Cristo, necesita que le llevemos mensaje de esperanza. Hay espíritus que atormentan la vida de las personas, hombres y mujeres, jóvenes, señoritas, niños atormentados ahora mismo por espíritus malos, llevados y condenados hacia la muerte, condenados para que se acaben su vida. Pero en el nombre de Jesús hay autoridad. La iglesia tiene la comisión de llevar el mensaje de la esperanza, el mensaje de la seguridad, el mensaje de la paz, el mensaje de la transformación social, el mensaje que puede cambiar la vida de aquel que está triste y en angustia en felicidad y paz. Hay poder en el nombre de Jesús. En esta mañana vamos a orar por los hermanos que están necesitados aquí en el templo, allá en la plataforma Facebook. A orar por ti, querido hermano y querido amigo. Que el poder del Espíritu Santo de Dios te bendiga. Sí, que el Espíritu Santo te dé autoridad, hermano y hermana. Lleno del Espíritu Santo, que te quite esa frialdad, que te quite ese bajón espiritual, que te levante los ánimos de servirle a Dios con todo el corazón, que quite esa ira, esa gritería, que quite esos celos y esas contiendas, que te pueda llenar del poder de su Espíritu Santo, que pueda salvar, querido amigo y amiga, tu vida en el nombre de Jesús. Que el poder del Espíritu Santo te salve y te sane. Hay poder en el nombre de Jesús. Esa es la misión de la iglesia cristiana apostólica del nombre de Jesús. Esta es la misión de la santidad. Esta es la misión de la iglesia evangélica apostólica del nombre de Jesús en nuestro territorio nacional y en los campos extranjeros. Predicar el mensaje del reino de Dios con poder y autoridad. Poder y autoridad que da el buen testimonio. Poder y autoridad que da la santidad de la vida. Poder y autoridad que tiene la iglesia cristiana llena del Espíritu Santo de Dios y que conoce su nombre, que sabe su doctrina, que sabe invocar su nombre con autoridad y poder. Y todo lo que hacemos, lo hacemos en el nombre de Jesús. Así cumplimos la misión de la iglesia cristiana, la iglesia del nombre de Jesús. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol.
cierto como que le canto y me puedes oír. Dios está aquí, está Señor aquí. Jesús, gracias te Tan damos. cierto como el aire que Salva y sana en el nombre de Jesús. tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puedes oír, lo puedes sentir.